ni la profunda divergencia con las ideas que profesara, ni con la metodología que utilizó para llevarlas a la práctica, justificaría que este diario omitiera decir lo suyo sobre Agustín Tosco. Prematuramente desaparecido anteayer, fue sin lugar a dudas uno de los más importantes dirigentes gremiales argentinos, de los no salidos de la fila peronista, el de mayor volumen político y preponderancia sindical. No claudicó en sus ideas y arriesgó su vida muchas veces en defensa de ellas. Diario a los Principios, publicado en Córdoba el 7 de noviembre de 1975, a 2 días del fallecimiento de Agustín Tosco. El gringo Agustín Tosco murió a los 45 años, el 5 de noviembre de 1975. En condiciones normales, un tratamiento médico le hubiera salvado la vida fácilmente, pero murió en la clandestinidad, perseguido por la AAA y la derecha peronista, bajo el gobierno de Isabel Perón. Fue, indiscutidamente, una de las figuras más destacadas de la clase obrera argentina, un ejemplo de honestidad y combatividad, un dirigente que nunca usó su cargo para enriquecerse y que varias veces volvió a ocupar su lugar como técnico en el taller de Villa Rebol en la ciudad de Córdoba. Fue el referente más conocido del sindicalismo Liberación, una corriente político y sindical que, además de pelear por mejores condiciones laborales para la clase trabajadora, planteaba una salida política de fondo. Fue también un intelectual militante de la clase trabajadora muy cercano a las posiciones del Partido Comunista Argentino. La estrategia de Tosco. Desde ese lugar propuso una estrategia política de lucha por la liberación nacional. Su concepción los llevó a pelear por la unidad de todos los sectores que él consideraba antiimperialistas. Esto incluía a empresarios, a curas, incluso a militares. Por eso intentó avanzar en la unidad con sectores de la izquierda peronista. Esto traería como consecuencia limitar las críticas que se hacían a Perón. Su estrategia, a pesar de hablar desde la revolución y desde el socialismo, terminaba en una política de conciliación de clases. Pero esta apuesta fue completamente impotente. Desde 1969, cuando había tenido lugar el Cordobazo, la cúpula del peronismo hizo todo lo posible por impedir el desarrollo abierto de la lucha de clases. A través de la conducción burocrática de la CGT y de los sindicatos, ponía freno a las tendencias más combativas y radicalizadas de la clase trabajadora. Desde el exilio, Perón buscaba utilizar la combatividad de la clase obrera y la juventud para posibilitar una salida electoral que permitiera su retorno. Con ese mismo objetivo negociaba con los militares. Es decir, la conducción del peronismo, en lugar de caminar hacia la revolución, se transformaba en un obstáculo y en un freno para la misma. Después del Cordobazo, Tosco estuvo detenido por 6 meses. En abril de 1971, luego de otro levantamiento popular conocido como Viborazo, volvió a ser encarcelado. Pasó 17 meses en prisión. Allá en el sur, a 2.000 kilómetros de Córdoba, en la prisión de Rawson, fue testigo de la masacre de Trelew, el golpe más brutal de la dictadura de la Revolución Argentina contra los luchadores obreros y populares, ocurrido el 22 de agosto de 1972. Al salir de la prisión, el gringo Tosco era ampliamente conocido. En cualquier rincón de la Argentina, para cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, su nombre era un sinónimo de oposición combativa a la dictadura, pero también una alternativa al peronismo. Poco después, en febrero de 1973, protagonizó un debate con José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y brazo derecho de Perón. En aquella discusión, que llegó a cientos de miles de televisores en todo el país, el gringo cuestionó la irracionalidad del capitalismo, reivindicó la lucha popular y defendió su estrategia de liberación nacional. En marzo y agosto de 1973, cuando se acercaban las elecciones, partidos de izquierda como el PST y el PRT lo propusieron ser candidato a presidente y expresar una fórmula electoral independiente del peronismo, que pudiera representar el camino de la lucha en las calles y la denuncia a la burocracia sindical. Su figura, de dirigente combativo, podía llegar a expresar la necesidad de una política independiente por parte de la clase trabajadora. Sin embargo, Tosco se negó a hacerlo. Decidió no plantear una alternativa política independiente de Perón y el peronismo. Ante un nuevo llamado a elecciones para septiembre de ese año, el Partido Revolucionario de los Trabajadores impulsa la formación del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. La Alianza de Izquierda postula a Tosco y a Armando Jaime, líder de la CGT clasista de Salta, como una fórmula obrera de izquierda y alternativa a la candidatura de Juan Perón. Pero Tosco declina la postulación al considerar que su actuación política tendrá un efecto pernicioso sobre el movimiento obrero cordobés. Tosco no tenía ninguna ilusión en Perón. Al contrario, era consciente que el viejo líder volvía del exilio para frenar la lucha de clases.
En sus cartas personales, escritas desde la prisión de Rawson, lo había definido como un freno a la lucha popular. Y este fue el papel que vino a cumplir Perón. Apenas un día después de la masacre de Seiza, ocurrida el 20 de junio de 1973, dio un mensaje en cadena nacional llamando al orden. Faltaban muy pocas semanas para que empezara a actuar la AAA, armada por López Rega y amparada por el mismo Perón. El gringo había apostado por la unidad con la izquierda peronista. Sin embargo, quedó claro que ni las corrientes cercanas a Montoneros ni el sindicalismo combativo podían tener una posición política propia. Por el contrario, estaban subordinados a Perón. Más allá de las peleas internas contra la derecha de ese movimiento, no podían romper y construir su propia fuerza política independiente. Esta impotencia de la estrategia de Tosco se vio claramente en Córdoba. Desde marzo de 1971, el gringo había defendido la unidad de la CGT regional basada en una alianza entre el peronismo combativo de Atilio López y los independientes. Los independientes eran encabezados por el mismo Tosco. Defendiendo esa alianza, había sido muy crítico del clasismo que se desarrolló en las plantas de Fiat, porque los clasistas expresaban una oposición muy dura a la burocracia sindical peronista. Pero a mediados de 1973, cuando ya el peronismo estaba nuevamente en el poder, Atilio López rompió la alianza que tenía con Tosco, cediendo a la presión de Rucci y del mismo Perón. Atilio López era también el vicegobernador de la provincia. Había acompañado a Horacio Obregón Cano en las elecciones de marzo de aquel año. En la provincia del Cordobazo y el clasismo, el peronismo se había visto obligado a armar una fórmula electoral más a la izquierda de la que había armado a nivel nacional. Tosco llamó a votarla entonces. Entendemos que fundamentalmente el compañero Atilio López debe expresar las reivindicaciones, las luchas consecuentes de la CGT más combativa de la República Argentina, o sea, la CGT de Córdoba. Sin embargo, ni el gobernador ni el vicegobernador tenían intenciones de oponerse a Perón y construir un espacio independiente, menos aún de enfrentarlo. Eso quedó claro pocos meses después. En febrero de 1974, Perón y la derecha peronista organizaron un golpe contra el gobierno cordobés. Lo encabezó Antonio Navarro, militar retirado que era el jefe de la policía provincial. El golpe se hizo conocido como Navarrazo. En vísperas del Congreso de la CGT local, un golpe policial depone el gobierno de Obregón Cano y la provincia es intervenida por el Ejecutivo Nacional. A pesar de la represión, el movimiento sindical combativo se moviliza para respaldar al gobernador depuesto. Pero las renuncias de Obregón Cano y de Atilio López ante la falta de apoyo del gobierno nacional terminan con cualquier esperanza de reponer en su cargo a las autoridades legítimas. Los sectores combativos de la clase obrera cordobesa fueron incapaces de organizar la resistencia. Los golpistas triunfaron prácticamente sin luchar. Obregón Cano y Atilio López se rindieron apenas iniciado el levantamiento policial. El gobierno nacional legitimó el golpe casi inmediatamente interviniendo en la provincia. Las intervenciones durarían hasta el golpe genocida de marzo del 76. La represión seguiría creciendo, la persecución y las amenazas de muerte contra Tosco también. En octubre de 1974, el gobierno provincial, entonces dirigido por el fascista Raúl Lacabane, montó un enorme operativo para intervenir el sindicato Luz y Fuerza y detener a Tosco. El gringo logró escapar burlando el cerco policial, pero debió pasar completamente a la clandestinidad. En condiciones muy difíciles, aún así siguió siendo el dirigente de Luz y Fuerza y un reconocido dirigente del sindicalismo combativo. En esas condiciones, como ya señalamos, halló su muerte. Para resumir, Tosco fue un dirigente honesto y combativo, pero su estrategia política de conciliación de clases lo llevó a un camino de impotencia. La búsqueda de la unidad con la izquierda peronista lo llevó a no impulsar ninguna política que pudiera significar un enfrentamiento serio a Perón y a ese movimiento. Como ya contamos, se negó a ser candidato presidencial con una fórmula independiente. Además, como veremos en otro video de este curso, también se negó a impulsar la coordinación nacional de los sectores combativos de la clase obrera tras el primer Villazo, que ocurrió en abril de 1974. Esta propuesta, que podría haber fortalecido a la clase obrera cordobesa después del Navarrazo, lo hubiera llevado a chocar directamente con la izquierda peronista y con el mismo Perón. La estrategia de Tosco significó además darle la espalda y colaborar a aislar al clasismo, que fue la corriente más avanzada que dio el movimiento obrero en los años 70. El clasismo. En Córdoba anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo. El 15 de marzo de 1971,
tuvo lugar el Viborazo, también conocido como Segundo Cordobazo. ¿Por qué es tan importante? Porque ese levantamiento, que tuvo fuerte protagonismo en la clase trabajadora, obligó a la dictadura y la Revolución Argentina a preparar su retirada. Los militares, que ocupaban el poder desde junio de 1966, tuvieron que empezar a discutir el llamado a elecciones. Aquella rebelión fue parte de otras que recorrían el país desde el Cordobazo, como vimos en anteriores encuentros. Entre sus protagonistas se destacaron los trabajadores clasistas de las plantas de Fiat. Los clasistas dejarían una marca en la historia de la clase obrera cordobesa y del país. El CITRAC, Sindicato de Trabajadores de Concord, y el CITRAM, Sindicato de Trabajadores de Matterfer, fueron dos de las experiencias más avanzadas de la clase obrera argentina. Su historia empezó el 23 de marzo de 1970, cuando en Concord se rebelaron contra una burocracia completamente propatronal que no hacía más que obedecer los deseos de la empresa, permitiendo los despidos permanentes y firmando convenios que eran un verdadero insulto a los trabajadores. Contra eso se levantaron los trabajadores de la Fiat, y cuando lo hicieron, liberaron una fuerza enorme, avanzando en conquistar una fuerte democracia al interior de las plantas, poniendo en pie poderosos cuerpos de delegados y comisiones directivas completamente democráticas que obedecían los mandatos de asamblea. Vamos a consultar al secretario general de CITRAC, señor Carlos Macera. ¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, el origen es bastante largo. Desde hace todo el mes de diciembre y lo que va de enero, la empresa se lanzó a una despiadada persecución al cuerpo de delegado y comisión directiva. Como la empresa sabe que durante mucho tiempo aquí en Fiat Concord no se logró un convenio como le corresponde a los auténticos trabajadores, sino simplemente siempre hubo convenios de explotación hacia los trabajadores, es que está buscando el conflicto en este momento para descabezar este movimiento que por primera vez le pone la tapa a Fiat. El clasismo cordobés fue una de las experiencias más democráticas de la clase obrera argentina. Esa democracia les dio una fuerza enorme a los trabajadores, pero al mismo tiempo les creó muchos y muy fuertes enemigos. Los obreros desafiaron al poder patronal en el lugar de trabajo. Le pusieron un freno a los altísimos ritmos laborales. Obligaron a la empresa a modificar el trabajo en los lugares insalubres como la forja, donde los obreros quedaban impotentes o completamente sordos. Lograron que la empresa respetara a los delegados y dirigentes, impidiendo los despidos persecutorios. Esa enorme democracia era también una amenaza para la burocracia sindical peronista. Los clasistas eran el ejemplo opuesto a esos dirigentes que están décadas como secretarios generales y nunca, pero nunca hacen una asamblea. Los clasistas fueron enemigos declarados de esa burocracia. La criticaron duramente por sus traiciones, por dejar abandonadas las luchas, por negociar con el poder político y los grandes empresarios. Su práctica, la práctica de los clasistas, era completamente la contraria. Era la práctica de la solidaridad activa con el resto de las luchas obreras. Era la denuncia permanente de las traiciones. Era la unidad con el movimiento estudiantil para la lucha. Como ustedes podrán apreciar, es numerosa la cantidad de gente que se ha encaminado desde frente a Matterfer. El 14 de enero del 71, la toma de la fábrica con barriles de combustible, mechas, los rehenes, toda la comisión directiva de la Fiat de rehenes arriba, y amenazados de que si venía el ejército o la policía los iban a matar. Los clasistas tuvieron otro gran enemigo, la dictadura, representante del poder del Estado capitalista, porque se convirtieron en un actor en la escena política nacional y provincial, porque denunciaron el poder político y económico, mostrando cómo los gobiernos garantizaban los negocios del gran capital. Llegaron a discutir y elaborar un programa político que, a pesar de sus límites, planteaba el camino del socialismo y de la revolución. Fue entonces que los militares en el poder empezaron a discutir cómo liquidar a CITRAC-CITRAM. Por eso los reprimieron brutalmente. Llegan otros 3 carros de asalto y un transporte de detenidos. Un helicóptero del ejército está sobrevolando la zona donde los incidentes se llevan a cabo. El 26 de octubre de 1971, las Fuerzas Armadas entraron con tanques a las plantas de Fiat. Los trabajadores se mantuvieron firmes e hicieron asambleas mientras eran apuntados desde todos los rincones por las ametralladoras por cientos de efectivos de la gendarmería.
El gobierno canceló la personería de Citrac-Citram. Sus abogados fueron detenidos. La empresa despidió más de 250 trabajadores, incluida toda la comisión directiva y a gran parte de los delegados. La CGT Córdoba llamó un paro provincial recién 3 días después de la represión. Y en el siguiente plenario, en lugar de continuar el plan de lucha, decidió pedirle a la CGT Nacional, conducida por Rucci, que hiciera medidas de fuerza. En ese plenario, los representantes de Luz y Fuerza, el gremio que, incluso estando detenido, dirigía Agustín Tosco, votaron esa resolución junto a la derecha del peronismo. Los clasistas quisieron pelear, pero no pudieron. Después de la traición de la CGT provincial quedaron solos. Muchos de sus dirigentes fueron detenidos. Para derrotarlos se juntaron la patronal, la burocracia sindical y la dictadura y tuvieron que llevar a cabo una brutal represión. Sin embargo, los clasistas también cometieron errores. Las corrientes políticas que influenciaron sobre los dirigentes empujaron políticas sectarias y ultraizquierdistas. Se puede decir que cometieron centralmente 2 errores muy importantes. El primero fue no buscar la forma de establecer un diálogo político con las decenas de miles de obreros que habían empezado a evolucionar a izquierda desde el Cordobazo en adelante, pero que aún confiaban en Tosco y en los dirigentes del peronismo. El sectarismo de los clasistas los llevó a dejar de lado la política de Frente Único Obrero que les hubiera permitido disputar esos amplios sectores de la clase trabajadora. Sus durísimas críticas hacia la derecha peronista eran correctas. Sin embargo, atacaron a Tosco y a Atilio López poniéndolos casi en el mismo nivel. Además, en algunas ocasiones, rechazaron ser parte de actos junto a otros sectores de la clase trabajadora porque los convocaba la CGT. La denuncia contra los dirigentes de la CGT se sostenía sobre una situación real. La conducción sindical peronista se negaba a desarrollar la lucha de clases. Sin embargo, para cientos de miles de trabajadores, esta conclusión solo podía surgir de su experiencia propia, no de los ataques e insultos que se llevaran a cabo contra los dirigentes. Esto fue lo que las políticas sectarias del clasismo no lograron hacer. El segundo error está directamente asociado al primero. Su sectarismo también les impidió impulsar una política hacia la amplia mayoría de la clase trabajadora a nivel de las ideas políticas. Cuando la dictadura empezó a discutir una salida electoral, desde Citrac-Citram se planteó una consigna marcadamente de izquierda: ni golpe ni elección, revolución. Sin embargo, eran millones los obreros que exigían el retorno de Perón y que tenían expectativas en que eso pasara por medio de elecciones. Los clasistas debieron haber impulsado la conformación de un partido político propio de la clase obrera, independiente del peronismo, que ayudara a expresar a los sectores más combativos de la clase trabajadora. Pero no lo hicieron. Esto, lógicamente, también colaboró a su aislamiento. Como conclusión, el clasismo expresó uno de los procesos más avanzados de la clase trabajadora en los años 70. Precisamente por eso fue perseguido y atacado por la patronal, la dictadura y la burocracia sindical peronista. Los errores de las corrientes que influenciaron a los dirigentes clasistas llevaron a una política sectaria que facilitó su aislamiento y la posterior represión. Sin embargo, en la historia de la Córdoba combativa dejaron una marca duradera.